Comenzar. Primero quisiera que me confirmen si se me escucha bien. Cualquiera. Sí, se te escucha bien. Ya, gracias. Estas son las normas de convivencia. Ustedes pueden hacer cualquier pregunta por el chat o con el micrófono, como ustedes prefieran. Tienen que tener sus nombres. Y en este ambiente está prohibido cualquier tipo de agresión, ya sea sexismo, racismo, homofobia, transfobia, discriminación o por capacidad o bullying por parte del tutor o la tutora y los participantes hacia cualquiera de los presentes en la sesión. Si sucede algún tipo de este acto, se reportará al equipo de recursos humanos de la sociedad para que tomen medidas sancionatorias y, si yo lo considero pertinente, también puedo finalizar la sesión hasta donde se haya llevado a cabo. ¿Está bien? Esto se hace por un incidente que sucedió hace poco y es importante para que todo fluya de la mejor manera. Estos son los objetivos de la sesión. Primero es conocer cómo es el abordaje diagnóstico de un paciente con un síndrome esofágico, elaborar el diagnóstico diferencial en un paciente con síndrome esofágico y establecer cuál es el diagnóstico etiológico más probable en este síndrome, conocer el abordaje diagnóstico de un paciente con dispepsia y con síndrome ulceroso, y también, más importante incluso, es conocer e identificar rápidamente cuáles son las complicaciones de una úlcera péptica. Entonces, comencemos primero con el síndrome esofágico, que es un síndrome un poco raro porque la definición clásica de un síndrome es un conjunto de signos y síntomas asociados o enlazados por mecanismos anatómicos o fisiopatológicos. Sin embargo, el síndrome esofágico es cualquier síntoma que está atribuido a este órgano, al esófago. O sea, puede ser disfagia, puede ser pirosis, puede ser dolor torácico, puede ser una regurgitación, como también puede ser odinofagia. ¿Ya? Cualquiera de estos 5 individualmente se considera un síndrome esofágico. Obviamente, en el caso del dolor torácico, van a tener que descartar causas cardíacas, causas neumológicas, antes de considerar que este dolor torácico proviene del esófago. ¿Ya? Pero los demás, básicamente se podría decir que son síntomas característicos de este órgano. Cualquiera de estos individualmente se considera un síndrome esofágico. Y estas son las definiciones para cada uno de estos síntomas. Por ejemplo, ¿qué es disfagia? Es una sensación de dificultad para deglutir. No lo confundan con odinofagia, porque odinofagia significa dolor asociado a la deglución. En disfagia no es dolor, o sea, puede haber disfagia con odinofagia al mismo tiempo, por supuesto. Sin embargo, la disfagia por sí sola no causa dolor, solamente es una sensación de dificultad para pasar el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago, nada más. Pirosis o ardor esofágico es una sensación de quemazón retroesternal originada en el epigastrio. O sea, la acidez o el ardor, como ustedes quieran llamarlo, va a iniciar en el epigastrio y el paciente va a subir que este sube hacia la boca. Y la regurgitación es la aparición espontánea de contenido gástrico en la boca. Ya esta es la diferencia. O bueno, ustedes me pueden decir por el chat, por interno, ¿cuál es la diferencia entre regurgitación con reflujo? ¿Alguien sabe? De repente en adultos no es tan importante esta diferencia, pero sí va a ser en pediatría, por ejemplo. Regurgitación es, como acá dice, la aparición de contenido gástrico en la boca. O sea, literalmente del estómago, el paciente puede sentir una acidez o no sé, contenido gástrico no ingerido en la boca y lo va a escupir. En cambio, el reflujo solamente es la subida del contenido gástrico al esófago, nada más. No se evidencia en la boca. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Regurgitación llega hasta la boca, reflujo no. Ese reflujo puede ser fisiológico, como también puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico, como vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? Para comenzar con un caso. Ya, parece que no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el primer caso, que es un paciente varón de 62 años que acude a consulta por dificultad para deglutir. ¿Qué preguntas le harían ustedes? Me lo pueden poner por el chat privado si se les ocurre alguna pregunta que le harían a este señor que llega a su consultorio. ¿Se les ocurre alguna? Muy bien, ¿desde hace cuándo tiene la disfagia, no? Porque esa es disfagia, dificultad para deglutir, ahí está la definición del síntoma. Si ha consumido algún alimento, o sea, ya, te refieres a una impactación de cuerpo extraño. ¿A eso te refieres? Como a causa de disfagia.
Claro, ya, muy bien, bien pensado. Si fuera una disfagia aguda, por ejemplo, ¿no? Una disfagia espontánea de la nada. ¿En qué momento presenta, empeora o mejora o con qué acción? En el caso de disfagia, más que con qué acción, importa más con qué tipo de alimento empeora esta disfagia. Porque hay disfagia para líquidos y hay disfagia para sólidos, y eso nos va a hacer pensar en distintos diagnósticos. Y además que el momento o cuándo se empeora sería el tipo de alimento que causa la disfagia. Lo que tú mencionas podría ser útil, por ejemplo, en dolor. Cuando un paciente tiene dolor asociado a la disfagia, o sea, odinofagia. En este caso no menciona dolor, entonces no es odinofagia. Muy bien, sus preguntas están bien. Así que les traje un cuadro del Harrison, que es un algoritmo para el enfoque diagnóstico de un paciente con dispepsia. Ya, lo primero que ustedes tienen que diferenciar es si si la disfagia es de origen orofaringio o es de origen esofágico. Esto es crucial, porque si se dan cuenta, ¿alguna pregunta? ¿O alguien tiene el micro prendido de casualidad? Ya, sí han tenido el micro prendido. Ya, bueno, continuemos. Esto es crucial, ya, si se dan cuenta, los diagnósticos diferenciales para disfagia orofaringia es totalmente diferente a una disfagia de origen esofágico. ¿Y cómo va a ser la diferencia? Simplemente, lo más fácil es la sensación de donde el paciente siente que se atasca el bolo. Ya eso es lo más importante. Si el paciente dice que siente que la comida se atraca por encima, en el cuello, o ya anatómicamente para ustedes que son médicos, por encima del esternón, o de ¿cómo se llama esto? La hendidura yugular, me parece, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero por encima de este reparo anatómico, se puede considerar que es una disfagia de origen orofaringio, ¿ya? En cambio, si el paciente siente la impactación del bolo en el pecho, se puede considerar que es una disfagia esofágica. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia. Otros síntomas que pueden ayudar a diferenciar es que cuando un paciente tiene disfagia orofaringia, tiene más riesgo de aspirarse, ¿ya? Hay más riesgo de que el contenido alimenticio pase a las vías respiratorias, por lo tanto, el paciente va a tener tos, puede tener cialorrea, puede tener regurgitación nasal, o sea, la comida sale por la nariz, literalmente, y puede tener asociados otros síntomas de otorrinofaringios, ¿ya? Puede tener, por ejemplo, en un paciente que tiene una disfagia orofaringia por un adenocarcinoma faringio, perdón, por un carcinoma de células escamosas faringio, puede estar taponado el tubo de Eustaquio y por lo tanto tiene más riesgo de hacer otitis medias recurrentes. Y eso es un síntoma o una patología otorrina. ¿Está bien? Tengan esto muy en cuenta. Paciente que refiere aspiración, o sea, tiene dificultad respiratoria asociada a la deglución, empieza a toser, empieza a salivar un montón, tiene regurgitación nasal, lo más probable es que la disfagia sea de origen orofaringio. En cambio, un paciente que solamente siente la impactación en el pecho y no tiene otros síntomas asociados, es una disfagia esofágica. ¿Ya? Y acá tengo una imagen anatómica para que se acuerden dónde empieza el esófago. Empieza a partir del esfínter esofágico superior, que se puede considerar que está a nivel del músculo cricofaringio. Por debajo todo esto es el esófago. Y ahí por arriba todo es la orofaringe. Ya saben diferenciarlo clínicamente, es de acuerdo a dónde el paciente siente la impactación. Ahora, nosotros como estamos hablando de síndrome esofágico, vamos a hablar solamente de disfagia esofágica. Sin embargo, tengan en cuenta que en general para cualquier tipo de disfagia hay dos causas principales, estructural y una causa de motilidad o propulsiva, donde la peristalsis está afectada. Para ambos casos, tanto para orofaringia como para esofágica. Ya para orofaringia, por lo general, las estructurales más comunes es el divertículo de Zenker o una neoplasia, como les mencioné, un carcinoma de células escamosas a nivel de faringe. Y las causas propulsivas, lo más importante de esto y lo más común, porque se ha resaltado, son las causas neurológicas. Un ACV, Parkinson o una esclerosis amiotrófica lateral. Y en las miogénicas, dense cuenta que las polimiositis suelen a largo plazo complicarse con una debilidad de los músculos para la devolución. ¿Por qué esto es importante? Porque hay más causas neurológicas en la disfagia orofaringia que en la disfagia esofágica, que prácticamente no se considera ningún diagnóstico diferencial neurológico. Acuérdense que los músculos de la faringe es musculatura estriada, incluso hasta el tercio superior del esófago
es musculatura estriada, por lo tanto va a estar inervado por el sistema nervioso somático, ¿ya? Y las condiciones neurológicas más frecuentes afectan justamente los nervios somáticos. Entonces, un ACV, por ejemplo, puede causar una disfagia orofaringea justamente porque hay una debilidad de los músculos faringios y también del esófago superior para deglutir. Y también las cosas miogénicas, por ejemplo, una polimiositis a largo plazo puede afectar también esta musculatura superior porque es musculatura estriada. La dermatomiositis, la polimiositis afecta musculatura estriada. Acuérdense que se caracterizan por debilidad muscular proximal, ¿ya? Y eso es músculo estriado, y por lo tanto también puede afectar esta zona. En cambio, cuando hablamos de disfagia esofágica, todo esto de acá es músculo liso prácticamente. Entonces, causas neurológicas no van a ser tan frecuentes. Acá sí tienen que diferenciar, van a tener que diferenciar cosas de motilidad, o sea, propulsivas, y cosas estructurales, y esto lo diferencian con una pregunta muy sencilla. Señor, ¿usted tiene dificultad para deglutir sólidos o tiene dificultad para deglutir sólidos y líquidos al mismo tiempo? Si el paciente tiene dificultad para líquidos o sólidos, lo más probable es que sea una causa de motilidad, y si solamente sólidos, lo más probable, ojo que estoy diciendo lo más probable, porque acuérdense que en medicina nada es absoluto. Lo más probable es que sea estructural. ¿Por qué? Porque esa es una causa estructural, por ejemplo, una neoplasia, un tumor que está obstruyendo el esófago. El líquido puede pasar porque va a haber una peristalsis que lo va a impulsar y va a hacer que pase más fácilmente, a pesar de que está estrecho. Pero un bolo sólido no va a pasar porque está estenosado. ¿Ya? El lumen esofágico está tan estenosado que no va a pasar. A pesar de que hay una peristalsis muy potente, es más difícil que pase. Por eso es que una disfagia sólida, lo más probable es que sea causa estructural. En cambio, en los líquidos, la causa es motilidad porque si no hay motilidad, ni sólidos ni líquidos. Es bastante difícil que pase, para que se acuerden. Y las causas propulsivas más comunes puede ser una enfermedad de reflujo gastroesofágico con debilidad en la peristalsis, pero también puede ser acalasia, un espasmo esofágico difuso y también una esclerodermia. Tengan en cuenta este diagnóstico. La esclerodermia afecta a la musculatura o la peristalsis del esófago porque a ese nivel va a producir fibrosis. En cambio, en los estructurales, acá tienen que diferenciar. Si hay odinofagia asociada, y odinofagia era dolor, ¿se acuerdan? Piensen en esto, una esofagitis en realidad, y puede ser por cáusticos, o sea, o puede ser un paciente que haya consumido lejía y tenga una esofagitis tremenda por cáusticos, o puede ser una esofagitis infecciosa, ya sea por cándida, por herpes virus, o puede ser también por citomegalovirus. ¿En qué tipo de pacientes piensan ustedes que va a ser más probable que haya una esofagitis infecciosa? Si el agente etiológico más importante es cándida. Muy bien, inmunosuprimidos, perfecto. En pacientes inmunosuprimidos es muy común que haya esofagitis por cándida. Y también en pacientes inmunosuprimidos con VIH, por ejemplo, tiene riesgo de hacer también un sarcoma de Kaposi a nivel del esófago y también sería un diagnóstico para neoplasia. Ahora, cuando no hay odinofagia, pregúntenle al paciente, ¿es intermitente? O sea, ¿es de vez en cuando la disfagia? ¿Es progresiva en el tiempo? ¿O es variable? El paciente no se da cuenta cuando hay disfagia o no. Si es intermitente, lo más probable es que sea un anillo de Schatki. Y si es progresiva en el tiempo, lo más probable es que sea un cáncer, una neoplasia. ¿Ya? Tengan esto en cuenta. Y variable puede ser una estenosis péptica debido a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A manera crónica va a producir úlceras a este nivel, ¿ya? Y esta úlcera al secretizar va a estenosar el esófago. Y esa es una complicación muy frecuente de reflujo gastroesofágico mal controlado, una estenosis péptica. O también puede ser una esofagitis eosinofílica, y esto sospechan en pacientes que son muy atópicos, que son demasiado alérgicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Me la pueden hacer por privado para continuar con el caso. Ya, muy bien, parece que no hay preguntas, entonces continuamos con el caso. Ustedes han indagado todas las preguntas que me han dicho por interno, entonces este sería el relato cronológico en la historia clínica. Es un paciente varón de 62 años de edad, refiere que hace 6 meses notó dificultad para deglutir alimentos, ya que sentía atascamiento en el pecho cada vez que comía sólidos. ¿Ya? Atascamiento en el pecho, sólidos. Ya están pensando por esta parte, ¿verdad? Disfagia esofágica, estructural. Esta dificultad se hizo progresiva
y hace 2 semanas nota que también tiene dificultad para deglutir líquidos. Ya tengan en cuenta que cuando estructural al comienzo puede ser sólido, pero si progresa, eventualmente también va a tener dificultad para líquidos. Por eso les dije que nada es absoluto. Acá debuta, el propulsivo puede debutar con sólidos y líquidos al mismo tiempo. El estructural comienza con sólidos, pero a largo tiempo puede complicarse también con disfagia de líquidos. Además dice que su hijo es un paciente mayor, entonces su hijo notó que el paciente bajó considerablemente de peso durante ese tiempo. Y para eso ya le tengo la primera pregunta en el poll, que es esta de acá. ¿Qué dato de la anamnesis lo orientará más al diagnóstico? Historia de tabaquismo, historia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, historia de tuberculosis o historia de un trauma previo. ¿Le sale la votación? Y así le sale porque ya están votando. Acuerdan que estamos en clínica y al menos en estas discusiones no hay respuestas correctas, por si acaso. Todo es válido porque ya no es como fisiología u otras ciencias donde es esto o es nada. Acá todo es válido en clínica. Por eso que las preguntas siempre van a ser cuál es el diagnóstico más probable. Nunca les van a pedir cuál es el diagnóstico y punto. Van votando 5 de 15. Por si acaso las votaciones son anónimas, entonces yo no voy a saber quién está votando así. Es que tiene miedo a equivocarse. Y si se equivoca no pasa nada, en verdad, acá estamos para aprender. Yo también soy estudiante. Es mejor equivocarse acá que equivocarse en el consultorio, con el paciente delante. Ya van 8 de 15, 9 de 15. Vamos a darle 5 segundos más, para no perder mucho tiempo. Ya, vamos a finalizar votación. Y está bien reñido. Ha ganado historia de tabaquismo, 40%, 30% marcó historia de enfermedad por reflujo gastroesofágico y 30% ha marcado historia de tuberculosis. Y es muy válido, todo es muy válido preguntar en realidad, pero ahorita en este momento, ¿qué están sospechando? ¿Qué me dice? Ya, yo sospecho que este paciente tiene una neoplasia. ¿Por qué? Porque tiene una disfagia progresiva que comenzó con sólidos y ahora tiene líquidos, ¿no? Disfagia para líquidos. Encima, ha perdido peso notablemente. ¿Cómo se llama ese síndrome? De pérdida de peso involuntaria, así de la nada, y tremenda pérdida de peso, ¿no? Es un síndrome consuntivo, así se llama, síndrome consuntivo. Muy bien, consunción, exactamente, es un síndrome consuntivo. Entonces, un síndrome consuntivo me orienta a infecciones crónicas, a enfermedades autoinmunes crónicas también, y a neoplasias. Ya por la edad, un paciente de 62 años con un síndrome consuntivo, lo más probable es que sea una neoplasia. ¿Ya? Y una neoplasia de esófago. Entonces, tienen que acordarse cuáles son los factores de riesgo para hacer neoplasia de esófago. Y de estas opciones que yo les he brindado, son dos las más importantes. Historia de tabaquismo y una historia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así que de todas las claves, las dos mejores claves que nos orientarían más al diagnóstico es preguntar historia de tabaquismo y también preguntar una historia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, uno indaga más en la historia, pasa a los antecedentes patológicos y el paciente describe una patología que le diagnosticaron hace 12 años, pero no se acuerda el nombre de diagnóstico. Y es bastante frecuente esto. El paciente le dice que solía sentir quemazón en el pecho luego de comer, sobre todo cuando se acostaba. Eso les dice, pero no se acuerda el nombre del diagnóstico. ¿Qué más ustedes le preguntarían al paciente para orientar más su sospecha? Y acá no hay poll, esto me lo escriben por privado, por favor. ¿Qué le preguntarían? ¿En qué sospechan en primer lugar con esa descripción del dolor que le menciona el paciente? Claro, está sospechando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Entonces, ¿qué preguntas le harían? Como es dolor o quemazón, tienen que preguntar a Alicia. Siempre Alicia. Antigüedad, localización, irradiación, características, intensidad y agravantes o aliviantes. ¿Ya? Eso tienen que preguntar. ¿Ya? Y en este caso, vamos a ver cuál es la Alicia, pero antes vamos a hacer un poco de revisión de la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La fisiopatología es básicamente un desequilibrio de los factores defensivos
que defienden justamente a la irritación de la mucosa esofágica de reflujo y a los factores agresivos que van a aumentar más bien la probabilidad de daño por reflujo. Obviamente, un factor defensivo va a ser la barrera antirreflujo, que está constituida por el esfínter esofágico inferior, el diafragma y también el ligamento freno diafragmático. ¿Ya? Todo eso es la barrera antirreflujo. El aclaramiento esofágico, si se acuerdan de fisiología gástrica, acá se refiere a la peristalsis secundaria. ¿Se acuerdan que era eso? Cuando quedaba un poco de residuo en el esófago, después de la peristalsis primaria, el esófago se contraía para botar todo al estómago, todo lo que queda. Eso se llama una peristalsis secundaria y eso es el aclaramiento esofágico. Y también la resistencia de la mucosa al daño. Y los factores agresivos son, primero el volumen del contenido que se refluye, y el volumen está determinado, puede estar determinado, por ejemplo, por una obstrucción en el píloro, que hace que todo acá se acumule, y por lo tanto es más fácil que suba porque hay más presión. También ácido y pepsina es un factor agresivo. Mientras más ácido haya, mientras más pepsina haya, entonces más probabilidad de daño. Y sales biliares también se consideran un factor agresivo. Ahora, vamos acá a esta imagen, donde te explico un poco más gráficamente cómo sucede. Hay factores de riesgo, por ejemplo, un aumento de la presión intraabdominal, que puede ser producido por el embarazo, puede ser producido también un paciente con ascitis, o también puede ser un paciente con obesidad. En esos casos va a haber un aumento de la presión intraabdominal y eso va a permitir que el contenido gástrico suba al esófago y por lo tanto irrite. Ya esa es una explicación. Otra explicación es que haya una hipotonía del esfínter esofágico inferior, por cualquier causa. Y esa hipotonía va a hacer que sea más fácil que haya un reflujo. ¿Está bien? Otra explicación puede ser una hernia diafragmática, donde evidentemente va a haber una disfunción del esfínter esofágico inferior y eso va a facilitar que haya un retorno de todo el contenido gástrico. Pero acá ya no estamos hablando, ya no vamos a hablar mucho de fisiopato, sino vamos a hablar más de clínica. Entonces, ¿cuál es el síntoma que más se relaciona a esta enfermedad? Es la pirosis. Y la pirosis se define como una quemazón o ardor que inicia en epigastrio y que sube después a la región retroesternal y que a veces puede llegar hasta la garganta. Acuérdense que cuando el contenido gástrico llega a la garganta se llama regurgitación. ¿Ya? La antigüedad es variable, va a depender de cuándo el paciente vaya a consulta. Por lo general es crónico y la intensidad también es variable porque acuérdense que el dolor es subjetivo. ¿Ya? Hay pacientes que toleran mucho más el dolor y hay pacientes que no. Entonces esta intensidad va a ser variable justamente por eso. Y con respecto a los agravantes o a los aliviantes, tienen acá, por ejemplo, ¿qué es lo que agrava? Acostarse, obviamente acostarse porque va a permitir que el reflujo sea más fácil. Actividad física también que aumente la presión intraabdominal. Enfermedades como esclerodermia, que además de disfagia por falla en la motilidad, también hace que el esfínter esofágico inferior esté débil o esté abierto, por así decirlo. Entonces, esclerodermia se asocia tanto a disfagia por motilidad y también a enfermedad por reflujo gastroesofágico, o mejor dicho, a pirosis, en verdad, ¿ya? A pirosis, no tanto a la enfermedad, porque la enfermedad es algo más crónico cuando haya daño, por si acaso. Cuando empeora después de comidas, o sea, es postprandial, sobre todo cuando son comidas picantes, y que la alivia. Que el paciente consuma antiácidos, por ejemplo, vaya a la farmacia, se compre un bismutol, va a hacer que se sienta mejor. También inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, a veces los pacientes se automedican. También no consumir alcohol, no fumar, no comer comidas muy grasosas, chocolate, por ejemplo, también. Y algunas drogas pueden aliviar esta sintomatología, pero también tengan en cuenta que, aparte de esta manifestación clínica esofágica propiamente dicha, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico también puede haber síntomas extraesofágicos, por ejemplo, sibilantes, porque supongamos que el reflujo llega hasta la boca, entonces también hay riesgo de aspiración, y ese reflujo puede pasar en las vías aéreas y puede producir neumonitis química a repetición, por ejemplo, y eso condiciona sibilantes. Tos crónica también, muy importante considerar tos crónica en un paciente en un paciente que llega solamente con ese síntoma, es importante considerar enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Otro diagnóstico diferencial de tos crónica es goteo nasal posterior, asma y tuberculosis. Acuérdense de esos 4 para tos crónica. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, tuberculosis, goteo retronasal o postnasal y también asma. ¿Ya? Disnea también, por lo mismo de la aspiración, ronquera cuando ya hay una laringitis asociada, etc. También disfagia, acuérdense que disfagia en este contexto no es normal.
Por lo general solamente se presenta con pirosis, que ya tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y ya tiene disfagia, ustedes tienen que pensar en una complicación, como cuál es una estenosis péptica, lo que había explicado antes, y también un cáncer, ¿ya? Porque acuérdense que este reflujo condiciona a un esófago de Barrett, que es una metaplasia intestinal a nivel de la mucosa esofágica, y eso eventualmente puede convertirse en un adenocarcinoma, y eso va a producir disfagia. Entonces, disfagia en un paciente con reflujo es un signo de alarma. Tenga mucho cuidado. Entonces, tú sospechas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, haz bien tu Alicia y el diagnóstico va a caer por su propio peso. Pero también consideren manifestaciones bucales, por ejemplo, desgaste del esmalte dental, en este caso, también por... Entonces, esto es cuando ya hay regurgitación, ¿no? Cuando todo el contenido gástrico ácido llega hasta la boca. Una lengua saburral, que es toda esta parte blanca, que indica una descamación de la lengua por la exposición crónica al ácido. Y también lo que les dije, tos crónica, neumonías o neumonitis de repetición y disfonía o ronquera, como es un nombre más coloquial, cuando ya hay compromiso laringio. Entonces vamos a ampliar la historia clínica. Entonces nos quedamos acá, ¿no? En que era un paciente con disfagia progresiva crónica desde hace 6 meses y que hace 2 semanas nota también que tiene dificultad para deglutir líquidos, tiene un síndrome consuntivo, y además tiene antecedente de tabaquismo, que le preguntamos y mencionó que fuma, pero no tanto, o sea, es un tabaquismo leve, y también tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico desde hace 12 años mal controlado. El paciente de la nada se acordó del diagnóstico, como también puede pasar, entonces nos menciona el paciente que sí le había diagnosticado esto en gastroenterología. Podría haber mayor incidencia de caries en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Mira, la verdad es que no sabría decirte, no he investigado mucho acerca de las condiciones odontológicas, pero podría tener sentido porque este esmalte es un protector, ¿no? de los dientes, entonces podría predisponer a caries, pero en la literatura que yo he revisado, que es básicamente el Bates, el Argento y el Harrison, no mencionaban que había mayor riesgo de caries. Pero sí podría, pienso que podría haber. ¿Está bien? Pero igual la bibliografía no me ha dicho que sea algo cierto. Ya, de nada. ¿Qué más? Nos quedamos acá. Se acordó del diagnóstico y nos dijo que sí, la habían diagnosticado esto acá. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué resaltarían de esta historia clínica? De al final les llama la atención, entonces continuamos con las funciones biológicas. Entonces dice que el apetito está disminuido porque se le dificulta deglutir, la sed está aumentada por lo mismo, orina y deposiciones no tienen alteraciones, bajó 10 kilos en 2 meses involuntariamente, está ansioso porque le preocupa su patología y por lo tanto por la ansiedad tiene insomnio de conciliación, no tiene alteraciones en la sudoración. Y los antecedentes generales son los mismos, es fumador, 4 paquetes por año, no es tanto, es un tabaquismo leve. Y los patológicos tiene diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ha sido hospitalizado 3 veces por neumonía, podría estar asociado al reflujo, puede ser. El resto no es contributorio y los antecedentes familiares tampoco. Este es el resumen, tanto de la anamnesis como del relato cronológico, y les ayude resaltando los datos más importantes. Una enfermedad crónica, disfagia sólidos, esofágica, progresiva, paciente mayor también de 62 años, síndrome consultivo y tiene tabaquismo y un antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Todo esto nos apunta a que probablemente el paciente tenga una neoplasia a nivel de esófago, un cáncer de esófago. Vamos al examen físico. ¿Ya? Las funciones vitales normales, no hay mayor alteración. Sin embargo, el examen general es un paciente lúcido, orientado en espacio, tiempo y persona, regular estado general, mal estado nutricional. Acá me olvidé resaltar, tiene un índice de masa corporal de 18, o sea, está en desnutrición. Mal estado nutricional y un regular estado de hidratación. Facies caquéctica, o sea, solamente no se ve mucha grasa ni músculo en la cara, se ve más que nada la prominencia ósea. Les hubiera puesto una foto, ¿no? Pero imagínense facies caquética, donde los maleolos se notan más. Perdón, la prominencia cigomática, el cigomático se nota más. Eso es una fase caquética. Ahora, el examen de piel, mucosas y tejido celular subcutáneo
hay una piel seca, pero el más llama la atención es la palidez, 2 cruces sobre 3, y el tejido celular subcutáneo disminuido, ¿no? Que nos explicaría igual el síndrome consultivo, porque ha bajado de peso, no tiene edemas. En el examen de cabeza y cuello tiene una adenopatía supraclavicular izquierda, es duro, la adenopatía es dura, no móvil, adherida a planos profundos y es indolora. Tórax y pulmones normal, cardiovascular normal, abdomen normal también. Y el examen neurológico también, a ver, ¿quién ha rotado neurología? ¿Quién me dice qué significa reflejo osteostendinosos? 2 cruces sobre 4. ¿Quién ya sabe qué significa eso? Muy bien, es normal, totalmente normal. Reflejos osteostendinosos 2 cruces sobre 4 es normal. ¿Ya? Entonces, un examen neurológico sin alteraciones. Está bien la parte de conciencia de funciones superiores, no tiene alteraciones en los pares craneales, no tiene debilidad muscular, no tiene hiporreflexia ni hiperreflexia, y tampoco tiene alteración en la sensibilidad. ¿Y por qué es importante el examen neurológico normal? ¿Por qué lo he resaltado? Muy bien, descartar causas neurológicas. Excelente. ¿Se acuerdan del algoritmo que habíamos visto al comienzo? Si bien estamos sospechando de una disfagia esofágica, igual tienen que tener en cuenta que disfagia también puede ser provocada por desórdenes neurológicos. ACV, Parkinson, esclerosis amiotrópica lateral. Entonces es muy importante que el examen neurológico sea normal. Y este paciente sí lo es. Entonces, hasta acá, ¿qué problemas se identifican? ¿Qué pondrían en la historia clínica? Diagnóstico, primero, diagnóstico enfocado en problemas, y de ahí vamos a ver el diagnóstico enfocado en síndromes. ¿Qué problemas tiene el paciente? Yo tengo apuntado algunos, pero me gustaría que me digan porque probablemente ustedes se identifiquen algo que yo no y lo puedo agregar tranquilamente. ¿Quién se anima a decirme los problemas que cuentan? Por privado, ¿eh? Normal, me escriben en el chat privado. Adenopatía supraclavicular izquierda, cáncer de estómago, cáncer abdominal en general, ¿ya? Una adenopatía supraclavicular izquierda no solamente, en primer lugar, metástasis de un cáncer de origen abdominal, ¿ya? Porque acuérdense que el abdomen está drenado por el conducto torácico, que desemboca en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Ahí desemboca el conducto torácico, o sea, drena toda esta parte de acá. Entonces, ahí también va a drenar también los ganglios supraclaviculares izquierdos. Y que haya esto, por ejemplo, que nos orienta a malignidad por sus características semiológicas, se podría decir que es el ganglio de Virchow, no el ganglio centinela, que puede ser cualquier causa, cualquier cáncer en verdad de abdomen, pero también torácico, ojo, ¿eh? Puede ser un cáncer de mama izquierdo, perdón, claro, de izquierdo, cáncer de mama izquierdo, cáncer de pulmonar izquierdo también puede ser, esófago también puede ser, no solamente es estómago. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué me han puesto? Que no he visto. Muy bien, metástasis por la adenopatía, claro, ya es un cáncer metastásico, no está avanzado, lamentablemente, no va a haber mucho por hacer en este paciente, por más que queramos. Entonces, vamos a ver problemas. Primero, una disfagia progresiva crónica, pérdida involuntaria de peso, una adenopatía clavicular izquierda, a descartar malignidad, palidez, ese es un problema que hemos identificado en el examen físico, desnutrición también. ¿Y por qué puede estar pálido el paciente? ¿En qué piensan cuando ven palidez? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Anemia, ¿verdad? Anemia. ¿Y qué causas de anemia conocen? Aparte de la ferropénica. También existe la anemia por enfermedad crónica. Muy bien, muy bien. Anemia por enfermedad crónica. Este caso podría ser, ¿no? Una neoplasia. Tranquilamente te puede producir anemia por enfermedad crónica. Entonces, estos son los síndromes. Ahora, con respecto al síndrome esofágico, lo mejor es que hagan el enfoque diagnóstico en estos casos a partir del síntoma, ¿ya? Porque síndrome esofágico, como dijimos, es muy vago, es muy inespecífico porque son 5 síntomas, ¿ya? Pirosis, disfagia, dinofagia, dolor torácico y regurgitación. Es mejor en este síndrome enfocarlo por el síntoma, y en este caso era una disfagia progresiva. Hay un síndrome consultivo. El síndrome en este caso sería una enopatía regional crónica, ¿ya? Porque no es una generalizada, ¿no? O, claro, una enopatía generalizada, es regional. Crónica, a descartar malignidad, un síndrome anémico y una desnutrición también. Entonces, acá tengo el poll para la segunda pregunta. ¿Cuál es la causa etiológica, ya no sindrómica? Etiológica
del paciente. Ahorita lanzo la votación. Estenosis esofágica, hernia hiatal. El reflujo por sí solo explica todos los síntomas. Carcinoma de células escamosas de esófago, adenocarcinoma de esófago o adenocarcinoma de estómago. Vamos a darle 30 segundos nomás para no perder tiempo. 10 segundos más. Listo. ¿Quién ganó? Adenocarcinoma de esófago, 55%, 18% dice que el reflujo gastroesofágico explica todos los síntomas. El carcinoma de células escamosas, 18%, y 9% de adenocarcinoma de estómago. A ver, vamos a ver clave por clave. Hernia hiatal, muy poco probable en verdad. Porque hernia hiatal no produce disfagia progresiva. ¿Ya? Eso en primer lugar te descarta. Hernia hiatal es más una disfagia variable, ¿no? Que no tiene un patrón específico. Que la enfermedad por reflujo gastroesofágico te explique todo, no. Eso es falso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que cuando un paciente con pirosis, con enfermedad de reflujo gastroesofágico, presentaba disfagia, es un signo de alarma ya para buscar una complicación de esta patología? O sea, la patología en sí sola no explica la disfagia, sino la complicación, que puede ser una estenosis péptica o puede ser un cáncer, ¿no? Un adenocarcinoma de esófago, puede ser. Entonces, esto no explica todos los síntomas. Además, el paciente cuando llega a consulta ya no tiene pirosis. Y tiene sentido, ¿no? Porque si hay un tumor ahí, abajo, va a impedir que haya reflujo. Entonces ya no hay pirosis. Ya solamente va a haber disfagia. A pesar de que en el pasado sí tuvo pirosis. Carcinoma, yo les atraco cualquiera de estos dos, ¿ya? Carcinoma de células escamosas de esófago y adenocarcinoma de esófago. De estómago un poco alejado, ¿ya? Porque para adenocarcinoma de esófago hay que buscar el antecedente de Helicobacter pylori, ya que en este caso no ha mencionado o nunca se dio cuenta. Puede ser, ¿no? Porque a veces ni se dan cuenta los pacientes que tienen Helicobacter pylori y llegan con complicaciones, pero por toda la clínica un poco alejado que está de estómago el origen de todas las manifestaciones. Entonces puede ser cualquiera de estos dos. Acá dense en cuenta de cuál es el factor de riesgo. Células escamosas lo produce tabaquismo, ¿ya? Un cáncer de esófago por carcinoma de células escamosas es muy común en tabaquistas crónicos. El neocarcinoma de esófago es más común en pacientes con una enfermedad de reflujo gastroesofágico ya complicada, ¿no? Que tuvo su esófago de Barrett y ya se complicó con un adenocarcinoma. Entonces la clave es la D. ¿Por qué no puede ser la C? ¿O por qué es menos probable que sea la C? Porque también puede ser el paciente fumaba, ¿no? Fumaba, pero su tabaquismo era leve, ¿no? 4 paquetes por año, no era mucho, en verdad. ¿Ya? Y el adenocarcinoma es mucho más probable porque mencionó incluso que su enfermedad de reflujo gastroesofágico no fue bien controlada, no iba al gastro, etc. Y ya se complicó, entonces el paciente ya lamentablemente tiene un mal pronóstico. Diagnóstico etiológico de adenocarcinoma de esófago que obviamente se tiene que hacer con una endoscopia alta. ¿Ya? Pero eso ya lo van a aprender cuando lleven Clínica Médica 2 en la especialidad de gastro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya hemos matado 2 pájaros de un tiro. Hemos visto pirosis y hemos visto disfagia. ¿Tienen preguntas? Muy bien, no hay preguntas. Entonces vamos a continuar. Este es un segundo caso. Varón de 52 años acude a consulta con 2 semanas de dolor epigástrico. ¿Qué le preguntarían? A ver. Por el chat privado me ponen, por favor. ¿Qué le preguntarían? 2 semanas de dolor epigástrico. Intensidad, ya, te dice que es de 6/10, aprox. Irradiación no se irradia. El paciente dice que solamente se mantiene dolor en epigástrico. Aliviantes. Ya. No ha identificado aliviantes ni agravantes el paciente. No ha podido identificar. No se ha dado cuenta. A veces le duele cuando come, a veces no. Pero no es algo que sea muy confiable. ¿Cómo es el olor? Es un dolor ardor. Lo escribo como ardor, a veces como quemazón que se mantiene ahí nomás en el epigástrico. Síntomas asociados. ¿Ya? Ha notado que sus heces son más negras que antes. Eso menciona. ¿Qué más preguntarían? El Alicia, pues. El Alicia completo, ¿no? ¿Es dolor? Hay que preguntar el Alicia. Muy bien, han preguntado. Ya tenemos acá en la antigüedad 2 semanas. También tenemos acá la localización.
Perfecto, acá temperatura de intensidad, 6 de 10. Características, un disconfort, medio que es quemazón, medio que es ardor, que va y viene. A veces tienen náuseas. No he identificado, perdón, irradiación no existe y no he identificado agravantes ni aliviantes. Acuérdense que el dolor es algo subjetivo. El paciente a veces no se da cuenta con qué ha agravado, con qué alivia. Entonces esto me lleva a lanzarles el tercer poll. Denme un toque. Ya. Dice, ¿qué dato de la anamnesis considera que es el más importante de obtener? Náuseas y vómitos, características y frecuencia de las deposiciones, historia de uso de AINES, historia de infección por Helicobacter pylori e intolerancia a alimentos. Vamos a dar 10 segundos más. Ya, listo. Vamos a compartir. Ha ganado historia de infección por Helicobacter pylori, 9% náuseas y vómitos y 9% características de las deposiciones. Nadie ha marcado uso de AINES, nadie ha marcado intolerancia a alimentos. En realidad todo es importante. Todo es importante porque causas de dolor epigástrico hay muchas. Hay muchas. Ya puede ser una obstrucción a nivel del píloro que se caracteriza más por vómitos abundantes de contenido gástrico no digerido. Importante preguntar si hay vómitos. En este caso había náuseas, pero nunca llegó a vomitar el paciente. Características y frecuencia de las deposiciones es muy importante porque pues, si es obstrucción va a haber constipación. Si hay dolor epigástrico con diarrea, puede ser una gastroenteritis, ¿no? Tranquilamente. Si ha cambiado de color las heces, si están negras, cuidado, hay un sangrado digestivo. ¿De qué parte? ¿Alto o bajo? Alto, claro, alto, muy bien. Y entonces es muy importante preguntar por las deposiciones. Historia de uso de AINES. ¿Por qué no ha marcado? Es importantísimo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Inhiben la COX, ¿no? La COX-1 o la COX-2, de acuerdo si es selectivo o no. Ya, y si inhibe la COX, va a inhibir la síntesis de prostaglandinas. Y acuérdense que dentro de la barrera protectora de la mucosa gástrica es indispensable las prostaglandinas porque va a estimular la producción de moco y de bicarbonato. ¿Ya? Es muy importante la historia de uso de AINES porque es un fármaco gastrolesivo o gastrotóxico, como quieran llamarlo. ¿Ya? Y es la segunda, si no la primera, causa de úlcera péptica, ojo. AINES es, si no es la primera, es la segunda causa de úlcera péptica. Y por ahí va con el Helicobacter pylori, que también es una causa muy frecuente de úlcera péptica. Tengan estos dos diagnósticos muy presentes cuando sospechen de una historia de uso de AINES crónico, sobre todo los no selectivos, y también historia de infección por el Helicobacter pylori. ¿Ya? Está muy bien que haya marcado la mayoría el Helicobacter pylori, pero AINES también es una muy buena opción y no tienen que dejarlo pasar, tienen que preguntar. Ahora, yo puse intolerancia a alimentos porque puede ser que tenga un malestar en el epigastro si es un paciente que tiene enfermedad celíaca, por ejemplo, no intolerancia al gluten, que genere todo esto, ¿no? Pero tendría más clínica, tendría diarrea, ¿no? Esteatorrea, etcétera. Entonces, esta es la historia clínica. Varón de 52 años, a ver, un toque tengo, creo que pylori. ¿Cómo? O sea, ¿piensas que pylori es la clave? No hay clave, por si acaso. Ya, no es para mí, no te preocupes. Dice, varón de 52 años acude a consulta, acude a consulta con 2 semanas de dolor epigástrico, el cual describe a veces como disconfort que va y viene y a veces como quemazón y náuseas, ¿ya? Pero niega vómitos o diarrea. Notó que sus heces son más oscuras de lo habitual, pero no ha notado heces sanguinolentas o sangrado rectal. Recientemente ha notado saciedad precoz, se automedica con ibuprofeno varias veces al día por artritis de rodilla, artritis entre comillas, y fuma un paquete de cigarros por día, además consume 3 o 4 latas de cerveza por noche. Esa es la anamnesis. ¿Qué les llama la atención? Ibuprofeno, muy bien, un AINE no selectivo. Ya. Explicaría las heces oscuras, ¿no? ¿Cuál es el nombre médico?
paredes oscuras, casi negras, un poco apestosas. Melena, muy bien, melena. Ya, acá yo les voy a ayudar. Esto es lo más importante, ¿ya? La edad, el tiempo, 2 semanas de dolor es medio agudo, medio que subagudo en verdad. Quemazón y náuseas a nivel del epigástrico, es más oscuras. Saciedad precoz, automedicación con ibuprofeno, es fumador y también es alcohólico. ¿Ya? Se dice que alcohólico es más de 80 gramos por día. Una lata de cerveza tiene, se calcula en la fórmula, 14 gramos de alcohol. ¿Ya? Entonces, si toma 3 o 4 latas de cerveza por noche, pasa el límite de alcohólico. Muy bien, el examen físico tenemos esto acá. Frecuencia cardíaca normal, casi en el límite superior, y una presión arterial normal. ¿Por qué es importante estas dos variables en este caso? ¿Por qué es importante la frecuencia cardíaca con la presión arterial? Por esto, por la melena. Es una emergencia. ¿Eh? Esto es una emergencia médica, a veces puede ser emergencia quirúrgica, pero es una emergencia y al fin y al cabo. Toda hemorragia digestiva alta es una emergencia. Que tenga melena hace que el paciente tenga riesgo de hacer un shock hipovolémico, no por pérdida de sangre. ¿Y cuál es el signo más precoz de shock? Taquicardia. ¿Ya? Es el más frecuente, es el más precoz, mejor dicho. La hipotensión es un signo tardío. Ya han tenido su TB de hipotensión, me parece, perdón, de shock. Entonces ya saben que la hipotensión no es sinónimo de shock. Y la hipotensión aparece después, al final, cuando el paciente ya lamentablemente está en las últimas. ¿Ya? Muy atentos. Acá no cumple con el criterio de taquicardia, porque es sí en el límite superior, pero igual tengan cuidado, está en el límite. ¿Ya? Este paciente de todas maneras se hospitaliza. Tiene facies anémica, o sea, tiene una cara pálida. Tiene piel pálida, también 2 cruces sobre 3, no tiene edemas. Cabeza y cuello igual palidez en mucosa conjuntival y oral. Tórax y pulmones normal, cardiovascular normal. Abdomen, dolor moderado a la palpación profunda en epigástrico. No hay signos peritoneales como rebote o defensa. No hay masas tampoco en estemas hepáticos. Y al momento de hacer el tacto rectal, ustedes evidencian la presencia de melena en el recto. Ahora sí lo están objetivando. Un paciente puede tener esas negras, pero no es algo tan fidedigno de confiarnos, ¿ya? Más importante es que nosotros evidenciemos o objetivemos la presencia de melena en el examen del recto. Esto aumenta la probabilidad de que el paciente efectivamente tiene hemorragia digestiva alta. Ahora, que no encontremos nada en el tracto rectal, tampoco descarta. Igual hay que considerar que es una hemorragia digestiva alta porque tenemos que creerle al paciente. ¿Ya? ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de esas negras? Aparte de una hemorragia digestiva alta. Básicamente, consumo del sulfato ferroso, por ejemplo, un paciente con anemia que es tratado con sulfato ferroso puede tener esas negras. Igual un paciente que consume bismuto. ¿Ya? Y eso se tiene que preguntar en la historia. ¿Ya? Pero igual lo más importante a descartar cuando hay esas negras o melena es hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Es una emergencia, ténganlo en cuenta. Ahora, ¿qué problemas se identifican? Tanto en el anamnesis como el examen físico. Primero vamos con los problemas, después con los síndromes. A ver. Ya, saciedad precoz es un problema. Les voy a ayudar. Saciedad precoz, dolor epigástrico, náuseas también. Todo eso en conjunto tiene un nombre y se llama dispepsia. Y ahora vamos a ver acá. Problemas. Dispepsia engloba tanto la saciedad precoz como el dolor epigástrico. Acá también le puse dolor epigástrico por separado porque a veces no va asociado a náuseas o otras cosas, está aislado. Melena también es un problema aquí. Consumo de AINES es otro problema. Acuérdense que es de las dos causas más frecuentes de úlcera péptica. Fumador, bebedor es un problema. Tienes que considerar derivar la psiquiatría, ¿no? Por esta adicción. Y también palidez de mucosas. Entonces, los síndromes son, primero, síndrome ulceroso. ¿Cuál es la clínica de una úlcera? Dispepsia, evidentemente. Ardor epigástrico, melena, cuando ya está complicado, ¿no? O sea, yo tranquilamente puedo tener solamente dispepsia, ardor epigástrico, y ya sospecho de úlcera. No es necesario que haya melena, por si acaso. Cuando hay melena ya es una complicación. Ya lamentablemente el paciente
sea complicado. Y también tienen factores de riesgo, ¿no? Para hacer una úlcera, como cuál. AINES, tabaquismo y factores de riesgo para úlcera, con menos fuerza que los AINES, pero sí lo son. Digestiva alta por la melena y también tiene un síndrome anémico por la palidez. En este caso, ¿cuál es la causa más probable de anemia? Hemorragia interna, ¿no? Que simula una hemorragia, perdón, simula una anemia ferropénica, sobre todo porque es crónica. El paciente va a perder sangre y pierde hierro también, entonces sería una anemia al hemograma. ¿De qué tipo? Microcítica, no, una anemia microcítica, microcrómica, ¿y qué más? ¿Qué otra característica tiene la anemia ferropénica? Reticulocitos normales, y si hacen el perfil de hierro van a tener ferritina baja, hierro bajo, no todo lo que han estudiado. Se le tiene que pedir definitivamente al paciente esto. Ahora vamos a hacer una revisión teórica para entender más el caso, ¿ya? Primero, vamos a definir qué es dispepsia. Dispepsia es uno más de los siguientes síntomas: llenado postprandial, saciedad precoz y dolor o quemazón epigástrico según los criterios de Roma 3. Estos criterios de Roma son criterios que van a estudiar más que todo en pediatría, pero también se aplica en gastro de adultos. Son criterios que nos ayudan a diagnosticar enfermedades o trastornos funcionales del sistema digestivo. Y según los criterios de Roma 3, basta uno de estos tres síntomas, ya es dispepsia. Pero otra bibliografía, más confiable para mí, que es una guía de la Sociedad Americana de Gastroenterología, dice que para que haya dispepsia es indispensable el dolor epigástrico. Esto es indispensable, que puede estar asociado también a llenado postprandial como a saciedad precoz. Pero para dispepsia, y esto sí quiero que se lo queden, es indispensable el dolor epigástrico. Si no hay dolor epigástrico, no hay dispepsia. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de dispepsia? ¿Qué puede causar dispepsia? Esofagitis, úlcera, infección por Helicobacter pylori, enfermedad celíaca, neoplasia, más raro, pero un cáncer de estómago, ¿sí? Y una dispepsia funcional, que es lo más común. No hay nada que al paciente le cause este dolor. Es totalmente funcional. Le haces una endoscopía, le haces examen de serología para enfermedad celíaca, le haces una biopsia para el Helicobacter pylori, no encuentras nada. Eso de ahí es una dispepsia funcional. Ya es bastante frecuente, ¿eh? El 30% de la población mundial sufre de dispepsia funcional. Estoy seguro que al menos, ¿cuántos somos acá? Ya somos 16, al menos 5 o 4 sufren de dispepsia aquí, funcional, ya sin nada más, sin ninguna alteración orgánica. Pero para eso tienes que descartar todo esto de acá. Y dentro de los diagnósticos diferenciales está la enfermedad por úlcera péptica. También está acá dentro del diagnóstico diferencial, pero no lo puse, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. También puede debutar con dispepsia, a pesar de que no haya pirosis, ¿ya? Tenga muy en cuenta eso. Y eso es lo que no me gusta de la gastroenterología, que a veces los síntomas no te ayudan mucho. Pero bueno, acá estoy dándoles un caso de gastro. Entonces, ¿qué datos nos van a orientar a que la dispepsia no es funcional, sino más bien es orgánica? Esto de acá. Son síntomas de alarma que nos orientan a hacer una endoscopía. Ya que básicamente, obviamente, si debe hacer una endoscopía es porque sospechas de causa orgánica. Pérdida de peso involuntaria. Nuestro paciente tenía este último, no tenía, por si acaso. Disfagia progresiva. Este último no tenía. Vómitos persistentes o recurrentes. Este último tampoco tenía. Odinofagia no tenía, pero sí tenía una anemia, porque tenía síndrome anémico, estaba pálido, pero sí tenía sangrado gastrointestinal, no tenía una hemorragia digestiva alta. No le preguntamos, este caso, a ver, primero quiero contarles que el caso 1 ha salido todo de mi mente, fue un caso inventado por mí, pero este caso ya lo saqué de internet, ya lo saqué de un libro. Entonces no tengo datos si tiene historia familiar de cáncer, sería bueno preguntar. Sería bueno también indagar sobre la historia de cirugía gástrica o si hay ictericia. ¿Ya? En esos casos está indicada la endoscopía para buscar organicidad, y no solamente la endoscopía, sino también otros exámenes auxiliares. Nuestro paciente de todas maneras va a ir porque tiene anemia y tiene sangrado. ¿Ya? De todas formas se le hace una endoscopía. Ahora vamos a definir, una vez que hemos explicado dispepsia, y ya sabemos que dentro del diagnóstico de dispepsia está la úlcera, vamos a definir qué es una úlcera péptica. Es una erosión de la mucosa del estómago o del duodeno de mayor o igual 0.5 centímetros de diámetro
debido a un aumento de la acidez, pero también por disminución de la defensa de la mucosa. En otras palabras, una úlcera péptica es una erosión de la mucosa causada por un desequilibrio entre los factores protectores y los factores dañinos. Si han leído el Constanzo en fisio, se acuerdan de este cuadrito. Factores protectores de la mucosa gástrica: bicarbonato y moco, prostaglandinas, el flujo sanguíneo y también los factores de crecimiento, y factores dañinos, ácido, o sea, los hidrogeniones y la pepsina, que es una enzima digestiva de proteínas, entonces obviamente va a hacer daño. El Helicobacter pylori, uso de AINES, estrés, tabaquismo y alcohol. Estas son las causas más comunes de úlcera péptica, tanto a nivel duodenal como a nivel gástrico. El Helicobacter pylori, uso de AINES, y otras causas menos comunes, pero que también existen, por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Se acuerdan? Esto es el gastrinoma, no sé si lo han estudiado en fisio. Es un tumor a nivel de páncreas o a nivel de duodeno que secreta un montón de gastrina, y se acuerdan que la gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico por la célula principal del estómago. Y entonces, esto va a ser un factor de riesgo tremendo para una úlcera péptica porque hay demasiado ácido. ¿Ya? Pero tiene otra clínica también este síndrome, va con diarrea por grasa, ¿no? Estatiorrea. Malignidad también puede causar una úlcera péptica, sobre todo cuando encuentras una úlcera en el estómago, sospecha de cáncer de estómago. Ahí es una indicación total de biopsia. ¿Ya? Y estrés también, sobre todo pacientes enfermos graves, ¿no? Un paciente con sepsis, con falla multiorgánica, paciente que está en metilación mecánica, pueden hacer una úlcera por estrés. Y esta es la fisiopatología de la úlcera por el Helicobacter pylori. Ya no tienen que aprenderse eso para semio, pero siempre es bueno saber la fisiopato de cada enfermedad que estudiamos. Saben que la Helicobacter pylori es una bacteria que infecta la mucosa gástrica, se aloja, sobre todo en el antro. Esta es la zona más común de infectación, el antro. Ahí, ahí va a producir una gastritis, ¿ya? El Helicobacter pylori produce una gastritis de predominio antral. En este caso va a producir una úlcera duodenal. ¿Por qué? Porque hay muchas hipótesis, ¿no? Cuando se pone acá en el antro, ¿se acuerdan qué células, perdón, qué glándulas estaban a este nivel? Las glándulas fúndicas, y las glándulas fúndicas tienen las células G, que secretan gastrina. Entonces va a producir una hipersecreción de gastrina, una hipersecreción de ácido clorhídrico, daño de la mucosa duodenal. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es que el ácido que pasa al duodeno va a dañar el duodeno y se forma una metaplasia gástrica a nivel duodenal que después se va a infectar por el Helicobacter pylori e igual produce una úlcera duodenal. ¿Ya? Pero igual, eso dice el Harrison. Todo lo que yo les acabo de explicar son teorías que propone el Harrison, pero aún así la causa exacta no está determinada. Ahora, ¿qué tipo de gastritis es más común que produzca una úlcera gástrica? Una pangastritis atrófica, acá te dice no atrófica, por eso es que no sale la flecha, pero una pangastritis atrófica por el Helicobacter pylori o una gastritis atrófica predominantemente del cuerpo y el estómago tiene riesgo de una úlcera gástrica, ¿ya? Y acá la fisiopatología, la asociación cerebros no la sé, porque Harrison también dice que no se sabe, ¿ya? Pero tengan en cuenta que el Helicobacter pylori, o sea, si bien una úlcera péptica es una complicación de esta infección, acá lo que más nos preocupa es que a largo plazo haga cáncer, ¿no? Un adenocarcinoma o un linfoma de Malk. Entonces, por eso es la importancia de tratar un Helicobacter pylori cuando se detecta, a pesar de que el paciente no tenga síntomas. Y esa es la fisiopatología de las causas más comunes de úlcera péptica, ¿no? El Helicobacter pylori que produce inflamación, daño de la mucosa, acá está toda la erosión de la mucosa que expone acá los vasos en la submucosa, y también los AINES que produce daño local por su misma acción, pero también produce efectos sistémicos como disminuir la COX-1, que disminuye las prostaglandinas, y por lo tanto va a alterar todo el factor protector de la mucosa. Entonces acá tienen la explicación en este gráfico, donde explica por qué se produce la úlcera péptica. Y este sangrado es una complicación. La úlcera péptica a veces no sangra, está no complicada, pero cuando se complica, una de sus complicaciones es el sangrado, ¿ya? Y peor encima, cuando el paciente tiene úlcera péptica por AINES, sobre todo cuando es aspirina, porque la aspirina además es un antiagregante plaquetario. Entonces el paciente está sangrando, está tomando aspirina, encima de que está roto de la mucosa gástrica va a sangrar un montón, no coagula bien porque la hemostasia primaria por las plaquetas está alterada por el consumo de aspirina. Ya tengan eso en cuenta. Por eso es la importancia de preguntar siempre por AINES cuando tiene sospecha de una úlcera péptica. Y acá va una de las preguntas creo más controversiales de la noche. Vamos a poner la pregunta 4. ¿Cómo se diferencia clínicamente no me digan endoscopía porque ahí cualquiera gana? ¿Cómo se diferencia clínicamente una úlcera gástrica de una úlcera duodenal?
Ya vamos a darle un minuto, ya, hasta 30 segundos más, porque están marcando pocos y también las alternativas son un poco largas. Hola, ya está, un minuto. La mayoría ha marcado la B. Otro porcentaje menor ha marcado la A, un porcentaje aún menor la C y la D nadie. A ver, vamos a ver. Acá tampoco hay, bueno, las claves que son malas de todas maneras es la A la A nomás es la única que descartaría, porque la B, la C y la D tienen justificación. La justificación de la B es que esto es lo que te dice el libro. En el libro, ¿qué te dice? Una úlcera duodenal mejora con la ingesta de comida y la úlcera gástrica empeora. Eso te dice el Argente, el Harrison, todos los libros que ustedes lean. Pero, ¿qué más te dice el Argente? El Argente también te dice que el dolor de la úlcera duodenal mejora con la ingesta, eso sí, están de acuerdo. Pero la gástrica a veces no tiene relación con la comida. Y eso va muy de la mano con que el dolor es un síntoma subjetivo. Depende mucho de la percepción del paciente. Y a veces el paciente no identifica esa relación de me duele más cuando como. ¿Ya? Entonces, por eso es que la gente dice no te confíes. No te confíes porque si no te confíes si te dice que no le duele con la comida o si no identifica algún agravante. Y esto la D también es muy importante. Es muy difícil diferenciar solo con la clínica, y esto es cierto, porque ¿qué te asegura que un paciente te diga que sí se alivia con la ingesta de comida? ¿O qué te asegura que un paciente te diga que no, que más bien empeora? Nada, ¿verdad? El paciente, como el paciente de este caso, que les puse, ¿se acuerdan que les dije? No identificaba agravantes. Entonces, si no identificaba agravantes, ¿vas a descartar úlcera? No, ni a vainas descartas úlcera, porque el dolor es un síntoma subjetivo, ¿ya? Entonces, para mí, la D sería la mejor clave que nadie ha marcado. Es muy difícil diferenciar con la clínica, por lo que de todas maneras se tiene que hacer una endoscopía digestiva alta, ¿ya? De todas maneras. Es la única forma de diferenciar estas dos úlceras. Ya con la clínica, si bien esto es lo que te dice el libro, en realidad en la vida real es muy, muy, muy difícil. Ya. Ahora vamos a hablar de cuál es la clínica de la enfermedad por úlcera péptica. Primero, dispepsia es una de las manifestaciones más frecuentes, ¿ya? Llenada precoz, dolor epigástrico, tipo ardor, tipo ácido, etcétera, ¿no? Lo que les expliqué antes. Lo malo de este síntoma es que no solamente es exclusivo de la enfermedad de úlcera péptica, puede estar en una enfermedad por reflujo gastroesofágico tranquilamente, que no tiene pirosis, y también puede estar en una dispepsia funcional. Los síntomas más clásicos para úlcera duodenal en este caso es que mejora con la ingesta de comida o que empeora después de comer, o sea, en ayunas. Este es para úlcera duodenal. Y para úlcera gástrica, bueno, que puede empeorar con la comida, pero ya saben que no es así, no es tan así, no es blanco y negro, ni para la úlcera duodenal ni para la úlcera gástrica. Esto sí es cierto, dolor tipo quemazón o ardor que empeora en las noches, ya que el paciente se despierta por el dolor, o en las mañanas. Además, el Harrison dice que este síntoma es muy importante, ¿ya? Pregunten siempre, ¿se despierta en la noche? Sí, allá puedo pensar en una úlcera péptica. Lamentablemente igual no es específico, puede ser cualquiera de estos diagnósticos diferenciales también, tranquilamente, ¿ya? Así que no se guíen. Así es la gastroenterología. Luego, dolor de inicio gradual, de semanas o meses. En este caso, un paciente de 2 semanas de dolor, puede ser, ¿no? Un inicio subagudo. Sería bueno haberle preguntado, ¿no? Si fue un inicio brusco, un inicio insidioso. Si te dice que es insidioso, ya, sospecha de úlcera. Si te dice que fue el inicio brusco, ya sospecha otras cosas, ¿no? Un abdomen quirúrgico. Alivio, se alivia con ingesta de comidas cuando es una úlcera duodenal, se alivia cuando no comen una úlcera gástrica, y con antiácidos definitivamente que va a mejorar. ¿Ya? El examen físico es irrelevante, en verdad no te va a aportar mucho, salvo va a darte un dolor leve o moderado de la palpación del epigastrio, pero sí es importante el examen físico para descartar peritonismo y para descartar signos de anemia, porque estos dos de acá te van a dar, te van a hacer sospechar de una complicación de la úlcera péptica, como es una perforación. En el caso del peritonismo, va a haber una peritonitis química y por eso el paciente va a tener signos peritoneales. Y anemia, signos de anemia te va a hacer pensar en qué? En una hemorragia digestiva alta, ¿no? Que es otra complicación de la úlcera péptica. Y según la gente, este es el síndrome ulceroso.
Dolor epigastro más acidez o pirosis. Ya así te dice el argente. Pero ya saben que esto de acá no solamente es por úlceras, ¿no? También puede ser por cualquier otra cosa. A veces puede haber náuseas, vómitos, hematemesis, cuando hay alguna complicación, ¿no? Melena también, cuando ya hay un sangrado. Anorexia y pérdida de peso se asocia más con una úlcera gástrica, ¿ya? Más que con una duodena, por si acaso. Pero también puede haber. Y también acuérdense que si bien anorexia o pérdida de peso, ya no piensen solamente en una úlcera, ¿ya? Piensen en un cáncer de estómago, por favor. Es un signo de alarma igual. Y esto nos lleva al casito 1, ¿ya? Por eso ahora le pongo casito. A los dos les puse caso porque era todo desarrollado con historia clínica. Y ahora vamos a ver dos casitos que son así cortos nomás, ya para terminar, porque ya me he extendido mucho. Este es un paciente varón de 60 años que acude a emergencia por presentar dolor abdominal difuso, agudo, de inicio brusco, o sea, empezó de la nada y empezó hace 2 horas. Dice que consume aspirina desde hace 10 años tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Ya van a ver en Clínica Médica 1 que los pacientes que sufren de un infarto agudo de miocardio van a tener que tratarse con aspirina y también con otros antiagregantes plaquetarios ya de por vida para una profilaxis secundaria. Niega dolor abdominal previamente. El examen físico es un paciente con facies dolorosa, muy dolorosa, está taquicárdico, tiene un intenso dolor abdominal difuso a la palpación superficial, que no permite hacer palpación profunda porque le duele demasiado, entonces ya para qué le hacer una palpación profunda, pobrecito. Tiene rebote, tiene defensa, tiene abdomen en tabla y tiene ruidos hidroaéreos ausentes, no se escucha nada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá ya los ayudé con los datos más importantes. Apendicitis aguda perforada, colecitis aguda perforada, úlcera péptica perforada o una obstrucción intestinal. Esto ya es un caso quirúrgico. De que estos cirujanos tienen que dominar muy bien estos temas. Ya me en la C. Acá el interno. Acá no hay pol, por si acaso. Escríbanme por el interno, por favor. Ya me en la C. ¿Alguien más anima? Solamente una persona. Ya, muy bien. Solamente me quedo con la C entonces. Yo también estoy muy de acuerdo que es la C. ¿Por qué no podría ser apendicitis aguda perforada? Este es el inicio brusco, lo que te hace eso, lo que te descarta. Una apendicitis aguda perforada tuvo que haber comenzado con la clínica, ¿no? Que ustedes han conocido del libro, que inicia el dolor en epigastrio o mesogastrio, luego se mueve a fosa ilíaca izquierda, etc. ¿Ya? Es cierto que una apendicitis aguda perforada puede producir peritonismo, todo esto de acá, pero no hay historia antes, ¿no? Entonces por ahí que te descarta. Igualmente una colecitis aguda, no le han detectado antes, por ejemplo, un signo de McBurn, perdón, ¿cómo era? Signo de Murphy, un signo de Murphy, tampoco tiene dolor en hipocondrio derecho, no comenzó así. Ya, también se puede complicar con una perforación, pero tendría todo un cuadro clínico antes que nos haría sospechar de una colecitis aguda. ¿Ya? La úlcera péptica, totalmente de acuerdo. ¿Cuándo ustedes tienen que sospechar de una úlcera péptica perforada? Cuando es un dolor abdominal agudo, brusco, ¿ya? De la nada. Cuando el paciente le duele así de la nada, de la nada, de la nada, piensen en una úlcera péptica perforada. Porque muchas veces los pacientes ni siquiera tienen una úlcera ahí a todo su ser y no tienen síntomas, ni siquiera tienen dispersia. ¿Y cómo debutan? Con una complicación. Debutan con una perforación. Sospechen siempre, inicio abdominal, dolor abdominal agudo, difuso, inicio brusco, sospechen de una úlcera péptica perforada. Es una complicación mortal, ¿ya? Y también, bueno, acá obstrucción intestinal definitivamente no es el cuadro, ¿no? Porque no va mucho con peritonismo, a menos que también haya una perforación intestinal, también iría con peritonismo, ¿no? Pero no es el caso porque no hay sintomatología, por ejemplo, de abdomen globuloso, ¿no? Meteorismo, constipación, ¿no? Todo lo que han podido leer acerca de esa condición. Atentos a los signos de úlcera complicada. Existen 3 complicaciones de la úlcera péptica, ¿ya? El sangrado, o sea, una hemorragia digestiva alta, la perforación y obstrucción. ¿Por qué? ¿Por qué obstrucción? Porque si es una úlcera péptica que está cerca del píloro, cuando cicatriza la úlcera, igualmente va a estenosar el píloro, entonces va a haber una obstrucción ahí. Ya como se dice en inglés, en el outlet del estómago. Cuando sospecha de sangrado, es sencillo, hematemesis, melena, pero ojo que cuando es una hematemesis muy, muy grave, el paciente bota un montón de sangre, más de medio litro, 1 litro, ya no tanto que es una úlcera péptica, sino puede ser un sangrado varicial,
Tengo un paciente cirrótico. Y eso lo vamos a ver la próxima semana igual conmigo. Tengo un caso de ascitis y de hipertensión portal. Ahí vamos a ver un caso probablemente de hematemesis por sangrado varicial. Dolor, cuando ustedes tienen un paciente con dolor abdominal generalizado, peritonismo, ¿no? Todo lo que vimos, rebote, abdomen en tabla, ausencia de ríos hidroaéreos, y tienen el signo de Jover. ¿Qué es el signo de Jover? ¿Alguien sabe? ¿Han leído? Lo normal es que cuando uno percute la zona hepática, sea mate, ¿no es cierto? Porque es una víscera sólida. Cuando uno percute en la zona hepática, ¿ya? Percute y siente timpanismo o siente sonoridad, ya no es normal. ¿Qué pensarían, no? Si hay ahí timpanismo en zona hepática. ¿Qué piensan? Neumoperitoneo, ¿ya? Signo de Jover o ausencia de matriz hepática te indica neumoperitoneo. Y las causas de neumoperitoneo son, por lo general, perforación de víscera hueca. Estómago, intestino, colon, lo que quieran. ¿Ya? Eso te produce un neumoperitoneo. Y un dolor que aumenta después de comer, un vómito de comida no digerida, y al examen físico chapoteo gástrico, o sea, al palpas el epigastrio y sientes como una piscina y puedes preparar incluso la comida que está ahí, que no se ha digerido, pues ya sospechan una obstrucción, ¿no? Claro que puede ser cualquier causa de la obstrucción, ¿no? Puede ser también un cáncer a ese nivel. O sea, tengan cuidado, también puede ser eso, ¿no? Siempre cuando ustedes vean una condición, piensen en todo lo que puede ser y descarten primero lo más grave. Ya, así actúen. Primero tienen que descartar lo que puede matar al paciente. Ya después, cuando han descartado, ya más tranquilos pueden ver otras cosas, ¿no? Más crónicas. Esta es la melena, esas negras, malolientes, indica hemorragia digestiva alta, pero ojo que también si hay hematoquesia, si hay sangre roja pura, viva en heces, puede ser también hemorragia digestiva alta, pero cuando ya es abundante. ¿Ya? Hematoquesia suele asociarse a un sangrado digestivo bajo, pero también no se olviden que puede ser una hemorragia digestiva alta, pero una hemorragia bastante colosal, bastante grande. ¿Ya? ¿Qué había en esta placa de tórax? A ver. Chilairitis, me preguntan. No escuché ese término, te mentiría si te digo algo ahorita. Si me explicas un poco qué es chilairitis por el chat, probablemente te pueda ayudar más, pero no escuché ese término. Ah, es que me parece que lo mencionaron en clase y se ¿Ya? refería a cuando había una parte de intestino que se sobreponía en la parte de en Ah, la zona ya, ya, ya. hepática. Entonces, ¿habría Ya. manera de diferenciarlo o sea, entre signo de Claro, Joubert y signo de Chilaiditi's? claro, porque si solamente hay una superposición del intestino, no va a haber peritonismo porque no hay nada perforado. Acuérdense que el peritonismo es porque como hay una perforación, se libera todo el contenido que puede ser en el caso del estómago ácido o puede ser en el caso de intestinos, pues, contenido fecal. Y todo eso va a irritar el peritoneo. Si me mencionas, si tú me dices que solamente hay una superposición encima del hígado, entonces no habría peritonismo, porque no hay perforación. ¿Ya? Ya, gracias. Dale. Me dicen, el diagnóstico radiológico, cúpula diafragmática elevada. Excelente. Indica neumoperitoneo. Muy bien, acá está. Esto no es normal. Ustedes hacen su lectura sistemática de placa de tórax, ¿no? Ven adentro hacia afuera, los huesos, tejido de salud subcutáneo, acá no hay nada de, este, de enfisema subcutáneo, tráquea normal al medio, no el arco aórtico normal, silueta cardíaca no es grande, no hay nada en pulmones, ¿no? En campos pulmonares limpios. Van a ver el diafragma, y oh sorpresa, debajo del diafragma hay aire, ¿ya? Porque esto es una radiopacidad, y la radiopacidad indica aire. Entonces, acá hay una separación del diafragma con las vísceras sólidas y huecas del abdomen. Esto indica aire en neumoperitoneo. Acuérdense que el aire, por gravedad o por densidad, mejor dicho, creo que es el término físico más apropiado, por densidad sube, tiende a subir, ¿ya? Entonces, obviamente en el abdomen va a subir pues el aire, no va a estar abajo, va a estar arriba y va a estar acá, ya por debajo de las cúpulas diafragmáticas, como bien me han descrito. Esto es un caso de neumoperitoneo y tiene que haber una perforación de víscera hueca.
si ustedes sospechan, si tienen la historia de un paciente que consume AINES, como en este caso, y tiene esta placa, ya tienen el diagnóstico y tienen que ir a sala, ¿ya? Igual en sala van a ver que se ha perforado. A veces pueden ustedes equivocarse, ¿no? De repente no se ha perforado el estómago, se ha perforado el intestino por otra causa. Ya el cirujano lo va a ver en sala. Allá. Carlos, ¿tienes? O ya se fue Carlos Bernoy. Porque acá tengo que... Todavía no ha acabado, ¿ah? Por si acaso, no se vayan, por favor. Carlos, ¿tienes el link de las encuestas? ¿Aló? Ya, no está, creo. Denme un ratito. Por favor, dame unos segundos. Ahorita les paso el link de las encuestas. Todavía me falta un casito, ¿ya? No se vayan, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Mientras carga mi WhatsApp para copiar el link. Ya está. Por favor, hagan la encuesta para que yo mejore. Me va a servir mucho, por favor. Les doy un minuto, o menos, 30 segundos, para que hagan la encuesta al toque y continuamos con el último caso. Ya, listo, continuemos. Mujer de 25 años, jugadora de básquet, acude a consulta externa por presentar disfagia, dolor torácico y vómitos de contenido no digerido desde hace 2 meses. Refiere pirosis casualmente. Presenta el antecedente de trauma abdominal durante un partido de hace 3 meses. Examen físico no relevante. Ahorita les enseño la placa de tórax. Hasta acá, ¿tienen alguna sospecha diagnóstica? La placa de tórax se la han pedido probablemente por el dolor torácico. Antes de hacer, bueno, antes le habrán hecho un EKG, ¿no? Supongo. Ya han tenido su caso clínico, creo, de dolor torácico con Catalina, si no me equivoco. ¿Se te ocurre algo? Acuérdate que los exámenes auxiliares no te dan el diagnóstico. Tienen que confirmar tu sospecha. A ver, me he puesto acá en el chat. Gastroparesia. ¿Lo dices por los vómitos de contenido ya? Puede ser una gastroparesia, pero ¿de qué causa? ¿Diabética? 25 años. Un poco probable que tenga diabetes, ¿no? Diabetes suele debutar a los 40, más o menos. Pero bueno, por los vómitos de contenido no digerido, entonces, bueno, puede ser una gastroparesia. Mira, a ver, cuando ven un caso así que no saben qué es, enfoquen por problemas, ¿ya? Tiene disfagia. ¿Qué le podrían preguntar a la paciente? ¿No? Si es a líquidos, a sólidos, o solamente a sólidos, o solamente a líquidos. Que acá no la han puesto, pero sería bueno preguntar. Pero acá te dice que la disfagia, supongamos que la paciente te dice que la disfagia a veces tiene, a veces no, o sea, es variable la disfagia. Ya, entonces no sería una neoplasia, pues bien alejado, aparte por la edad, no es progresivo, no es intermitente, porque intermitente es que sea un patrón fijo, ¿no? Intermitente podría ser un anillo de Chatsky, pero acá no presenta ese dato, entonces, pero te dice que es variable, a veces sí, a veces no. Entonces, definitivamente, y todavía te dice que se impacta en el pecho, ¿ya? Es una disfagia esofágica. Por ahí agárrense, piensen en el diagnóstico de disfagia esofágica, ¿ya? Dolor torácico, ya imagínense que se han descartado causas cardíacas, causas pulmonares.
Dolor torácico, ¿qué podría causar dolor torácico? Puede ser un problema esofágico, ¿no? Tranquilamente una calasia o un espasmo esofágico difuso puede producir dolor torácico y explicar la disfagia. Puede ser. Una hernia hiatal puede ser también, ¿no? Un dolor torácico. ¿Por qué la hernia hiatal podría producir dolor torácico? Porque a largo tiempo, a largo plazo, la parte del intestino que sale de un hueco del diafragma al tórax se estrangula, ¿ya? Se estrangula y se necrosa entonces la pared intestinal. Y ese dolor lo va a sentir en el tórax. Probablemente puede ser una opción, ¿no? De dolor torácico. Vómitos de contenido no digerido desde hace 2 meses, ya. Entonces, tiene un problema ahí que tiene una obstrucción definitivamente, ¿no? Ya tienen disfagia, obstrucción. ¿Qué causas de obstrucción? Una hernia hiatal puede producir obstrucción, tranquilamente, ¿no? Disfagia, obstrucción, encajaría, puede ser. Una gastroparesia también puede ser, pero no te explicaré la disfagia, ¿ya? ¿Qué más podría ser? Neoplasia, alejado. Entonces van pensando así. Luego, ¿qué más dice? Pirosis casualmente. Causas de pirosis, enfermedad por reflujo gastroesofágico acá. Puede ser, no descartas, pero ¿qué predispone a la paciente a hacer reflujo en este caso? ¿Qué le está predisponiendo? Tiene 25 años, tiene todas estas causas. Puede ser una hernia hiatal. Habíamos dicho que también una hernia hiatal puede producir pirosis. ¿Ya? Entonces todo va encajando. Están haciendo una unidad clínica. Además tiene un antecedente de trauma hace 3 meses. O sea, algo que es probablemente porque juega básquet, normal que le tienen un codazo en pleno partido. Sería importante. Puede ser una hernia hiatal traumática a raíz de un trauma, claro, porque si fuera una hernia hiatal congénita, el defecto se lo hubieran diagnosticado hace años. ¿Me escuchan bien? Porque me sale de conexión inestable. Sí, sí, te escuchamos bien. Ya, bacán. Entonces va haciendo, todo tiene sentido, ¿no? Puede ser una hernia hiatal, puede ser cualquier cosa en verdad. Entonces vamos a la placa de tórax, pero ya han hecho el análisis. Ya han pensado síntoma por síntoma, han desmenuzado toda la historia. El examen físico no ha encontrado nada. En una hernia hiatal pueden encontrar ruidos hidroaéreos en tórax, ¿ya? Pero a veces no. Entonces vamos a la placa de tórax. Incidencia anteroposterior, incidencia lateral. ¿Qué ven? Esta es la flecha. A ver, vamos a analizar. Ya, todo normal, ¿ya? Todo por fuera del tórax es normal, excepto acá. Hay como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, esto sí tienen que saber. ¿Cómo se llama este signo, este hallazgo? Una radiolucidez debajo, perdón, una radiopacidad, disculpen. Una radiopacidad debajo de una radiolucidez detrás de la silueta cardíaca. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama ese signo? O bueno, es hallazgo más que nada, ¿no? Se llama nivel hidroaéreo. Ya es un nivel hidroaéreo. Hay aire y debajo hay agua o líquido. Eso explica por qué se ve lineal, por la gravedad, el paciente está parado. Entonces todo el líquido va a caer. ¿Y por qué habría un nivel hidroaéreo a nivel de tórax? Puede ser un absceso pulmonar tranquilamente, claro que sí, un absceso pulmonar, pero no tiene síntomas, no tiene fiebre, no tiene antecedentes de disnea o de neumonía. Un poco alejado a pensar en un absceso, ¿no? Quiste diatídico, puede ser, pero un quiste diatídico pulmonar no da... A ver, puede dar sintomatología por compresión mecánica, pero generalmente no explicaría este cuadro, o sí, para mí no explicaría un quiste diatídico. Entonces, cuando vean esto acá, piensen en una hernia diafragmática. ¿Por qué? Se ha metido acá un pedazo de estómago o de intestino, de cualquier parte del tubo gastrointestinal, y entonces, como tiene contenido, la gente probablemente ha comido hace un toque, tiene contenido ahí líquido por el ácido, por las secreciones, todo lo que quieran, entonces cae el contenido líquido y forma esta apariencia de ruido hidroaéreo. Cuando vean ustedes ruidos hidroaéreos, perdón, nivel hidroaéreo, cuando vean nivel hidroaéreo en tórax, piensen también en una hernia diafragmática, sobre todo cuando sale de acá, sale muy cerca al diafragma. Obviamente, si esto estuviera acá, podrían pensar en cualquier cosa, en un absceso, puede ser una cavitación también complicado, una cavitación por T sobreinfectada, si está acá en el ápice, pero está acá cerca del diafragma. Tiene mucho sentido que
que haga una hernia diafragmática y que se ubique detrás del corazón. Igual acá ya lo ven mejor porque está detrás del corazón. Entonces, ¿qué hallazgo en la historia les explica esto? El trauma, ¿ya? Cuando un paciente tiene un trauma abdominal fuerte, aumenta la presión intraabdominal, entonces todas las vísceras suben, pues, porque hay algo que está apretando y las vísceras suben, y a veces por ese aumento de la presión intraabdominal misma, el diafragma se desgarra y se produce una hernia hiatal, una hernia diafragmática también, traumática, y por ahí sale. Ya probablemente estaba paciente, por el dolor y todo, ya tenga una complicación acá, ¿no? Puede tener un estrangulamiento intestinal, que eso lo van a aprender cuando lleven cirugía 1, ¿no? Estrangulamiento es una complicación de cualquier hernia. ¿Esto te refieres a la burbuja gástrica? ¿A esto te refieres? Claro, sí, tranquilamente puede ser la parte superior del estómago que se ha herniado, ¿no? Ya salió por acá. Muy bien, puede ser, tranquilamente. Entonces el diagnóstico, acá antes de las conclusiones, tengo que lanzar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya se los dije, era para lanzarlo antes. Pero igual marquen, por favor, para que no haya hecho esto mi pregunta por gusto. Ya vamos a ver la votación. Una persona marcó úlcera péptica. Pero ya sabemos que es hernia hiatal. Ya le dije el diagnóstico. Ya, chicos, acuérdense. Este caso lo puse porque no lo vi, porque fue virtual, pero sí me lo presentaron en cirugía 1 el año pasado. Cuando vimos el tema, no me acuerdo qué tema fue, pero me lo presentaron y me quedé impactado porque no sabía que un trauma así tan irrelevante pueda causar esta complicación. Ahora sí, las conclusiones. A ver, ¿qué me han escrito? El aumento de la presión intraabdominal se debe a la presión del golpe o un hematoma intraabdominal. Es por el golpe, es por el trauma. En ese momento hay una elevación brusca, súbita de la presión intraabdominal y por eso es que el diafragma se rompe, ¿no? Se desgarra. Un hematoma intraabdominal, bueno, ya lo hubieran diagnosticado antes, porque hubiera referido a la paciente de dolor abdominal, y acá en ningún momento se refiere a que le duele el abdomen, solamente todo está en el tórax. Es por el golpe, prácticamente. Ya. Entonces, las conclusiones. Primero, es mejor enfocar los síntomas provenientes del esófago independientemente. Eso de síndrome esofágico no me gusta mucho porque es muy inespecífico, son 5 síntomas, es mejor orientar, ¿no? Disfagia, orientas tu diagnóstico diferencial. Odinofagia, también orientas. Pirosis, también orientas. Es mejor así. Una disfagia esofágica progresiva en el tiempo debe hacernos pensar en una neoplasia, totalmente. Es difícil establecer una diferencia clínica entre la úlcera duodenal y la gástrica, ya que el dolor es subjetivo. También quiero que se lleven eso, pero si les preguntan en el examen, la úlcera duodenal, el dolor por la úlcera duodenal mejora con la comida, y en la gástrica más bien empeora. ¿Ya? Eso es una pregunta que le pueden hacer y está en los libros. ¿Ya? Pero en la vida real, la diferencia clínica es difícil de hacer. Ahí viene el arte de la medicina. Hay que conocer e identificar las complicaciones de las úlceras pépticas, como perforación, sangrado o obstrucción, de que muchas veces estas úlceras son asintomáticas y debutan con estas complicaciones. Y sobre todo porque estas dos, perforación y sangrado, son complicaciones potencialmente mortales y hay que tratar al paciente. Estas son mis referencias, el Harrison, el Bates. Este es un libro de medicina familiar que de ahí saqué el caso de dispersia, perdón, de úlcera, y el Argente. ¿Ya? Y los cuadros de fisiología, algunos los saqué de Google Imágenes, otros los saqué de un paper de hemorragia digestiva alta, de la revista Primer, y el otro lo saqué de Costanzo. Eso sería todo. No sé si a menos que tengan preguntas, eso sería todo.